La violencia y sus causas, por UNESCO. Páginas 6 a 16. Prefacio. Desde su fundación, la UNESCO ha emprendido trabajos sobre la violencia y en particular sobre las tensiones que ponen en peligro la comprensión internacional, sobre la agresividad humana, sobre el impacto de la violencia en los medios de comunicación de masas y sobre el mensaje gandhiano de no violencia. Es evidente que la violencia en sus diversas formas y manifestaciones interesa a la educación, a la ciencia, a la cultura y a la comunicación. Los trabajos de la organización se han orientado ahora hacia las consecuencias de la violencia en los campos de competencia de la UNESCO, ahora hacia sus causas subyacentes. Sin embargo, hasta un pasado muy reciente, las actividades de la UNESCO se han limitado a algunas dimensiones de las abundantes investigaciones sobre las causas de la violencia, y en especial sobre el análisis del comportamiento individual y la contribución de la etología, de la psicología y de la fisiología a la comprensión de la agresividad humana. El examen de los factores sociales y económicos que determinan la violencia en los distintos niveles de la sociedad contemporánea, y el análisis de la relación entre la violencia y los problemas prioritarios para la UNESCO, como son el respeto de los derechos humanos, la consolidación de la paz y el desarrollo no han sido todavía objeto de investigaciones sistemáticas. En ocasión de una reunión interdisciplinaria de expertos sobre el estudio de las causas de la violencia convocada en la UNESCO en noviembre de 1975 se elaboró un programa de investigación para profundizar en las dimensiones de la violencia, insuficientemente estudiadas hasta ahora. La presente publicación se realiza en cumplimiento de las recomendaciones de la reunión de 1975. Contiene una serie de capítulos, agrupados en 3 partes y redactados casi todos ellos por especialistas de diversas disciplinas que participaron en la reunión. Alain Hoxhe, relator de la reunión, se ha encargado igualmente de la coordinación general de este volumen y ha escrito la introducción general, así como las introducciones a las 3 partes. Las opiniones que expresa, como las de los demás autores, no comprometen la responsabilidad de la UNESCO, ya que ésta considera que la pluralidad de puntos de vista es una condición para que el lector pueda comprender un problema como el de la violencia en toda su complejidad. La UNESCO agradece profundamente a los autores y al coordinador general su preciosa colaboración. Al difundir este 4º título de la colección actual, la UNESCO espera que los frutos del conocimiento de estos autores y de su reflexión hagan avanzar el pensamiento y la comprensión de la violencia para que se encuentren soluciones dentro de un espíritu de justicia, de equidad y de respeto de los derechos de los individuos y de los pueblos. Introducción general. Por Alain Hoxhe. Entre los temas más trillados por los medios de comunicación social, el de la violencia aparece como nuevo. Sin embargo, en el significado de esa palabra, que abarca el conjunto de la actividad humana y supone el uso de la fuerza y en particular de la fuerza armada hay, de hecho, poca novedad. Los medios y las víctimas de los raptos, del machismo, del gamberrismo, de las guerras de Lampa, de las sublevaciones en las cárceles o en las universidades, de los atracos a mano armada y de las guerras de represión, de conquista o de gasto de material militar, no son hoy día exactamente los mismos que antes de la Revolución Francesa, en la Edad Media o en la Antigüedad. No obstante, no debe llegarse a la conclusión de que nuestro siglo es más violento que otro. Según el método para medir esa violencia que se elija es posible que incluso pueda demostrarse que lo es menos. Actualmente existe una moda de concebir la violencia como categoría de desván donde todo cabe. No es por ceder a esa moda que la UNESCO se ha propuesto reflexionar sobre las causas de la violencia, después de haberse esforzado por estudiar la noción de agresividad. En verdad, el concepto de violencia al que se refiere la organización no es exactamente el mismo que el que divulgan los medios de comunicación. La UNESCO presta un interés legítimo a esa cuestión de la violencia,
no solo porque así lo requiere su constitución, sino basándose en una resolución aprobada en su reunión de 1975 sobre la contribución de la UNESCO a la paz y las funciones de la UNESCO en relación con la promoción de los derechos humanos y la eliminación del colonialismo y del racismo. Resolución 18C11.1. En esa resolución, los Estados miembros consideraron que la paz no puede consistir únicamente en la ausencia de conflictos armados, sino que entraña principalmente un proceso de progreso, de justicia y de respeto mutuo entre los pueblos. La resolución afirmaba, además, que la paz fundada en la injusticia y la violación de los derechos humanos no puede ser duradera y conduce inevitablemente a la violencia. La definición implícita que de la violencia y sus causas se desprende de ese texto aprobado por la UNESCO sería, pues, la siguiente. La causa inevitable de la violencia es la conclusión de un tipo de paz precaria que corresponde solamente a la ausencia de conflicto armado, sin progreso de la justicia o, peor aún, una paz fundada en la injusticia y en la violación de los derechos humanos. Puede considerarse que esta definición implícita, huelga decir que este análisis no es de la UNESCO sino el del propio autor, determinó la organización del coloquio de 1975, con motivo del cual se emprendieron estudios que condujeron a la preparación de este libro. La citada definición plantea más cuestiones que las que resuelve. Constituye a la vez una definición normativa de la paz y de la justicia, la paz y la justicia deberían ser las que suprimen la violencia, y una definición de la violencia a partir de sus causas que parece excluir la violación de los derechos humanos como violencia, conservándose entonces el término violencia solo para las formas de rebeliones y conflictos que se generan en los pueblos como consecuencia de esas violaciones. Es evidente que si las violaciones de los derechos humanos se consideran universalmente como violencia, el interés de la definición de la UNESCO reside en que confiere a la violación de los derechos humanos la cualidad de violencia primera en un encadenamiento de causalidades que entrañan efectos de retroacción. Por ello puede decirse que el punto de vista de la organización es a la vez muy abierto, muy normativo, muy idealista, muy poco sensible a la razón de Estado y, por último, en absoluto hostil a la violencia en sí. Es casi una declaración militante, permite reivindicar plenamente el derecho de resistencia a la opresión, lo que Tomás de Aquino llamaba la rebelión legítima contra el tirano. El sociólogo comprueba que el estudio de la violencia autorizado en esta forma por los Estados miembros de la organización, que también son miembros de las Naciones Unidas, se ajusta más al espíritu de los textos que al conjunto de las prácticas de la humanidad en concreto. Sin embargo, no debe subestimarse el efecto de los textos en la práctica, porque lo que revela siempre el estudio científico de la violencia es que nunca se la suprime sin una mediación política esencial que llamaremos el reconocimiento de la ilegitimidad del recurso a la fuerza. La definición de las causas de la violencia establecida en los textos aprobados se centra en una óptica jurídica y en un sistema de interpretación al que los autores de los trabajos aquí publicados no tenían por qué plegarse. Sin embargo, gracias a la amplitud de su alcance, la definición de la UNESCO puede contribuir a orientar las investigaciones sobre la paz. La violencia, en un sentido ampliamente humanista, como aquí, es un concepto que no tiene necesariamente el mismo contenido, según se considere que procede del norte, del este, del oeste o del sur, como se dice en el vocabulario político de la diplomacia mundial. El hecho de interrogarse, como se hace a lo largo de esta obra, acerca del estado de las investigaciones sobre las causas de la violencia, hace que surja de nuevo a cada instante la cuestión previa de una definición de la violencia para las disciplinas no normativas. En nuestra calidad de redactor general del presente volumen, nos vemos atados forzosamente por una definición trillada por los medios de comunicación e impulsados en consecuencia hacia una forma ingenua de interrogación propia del antropólogo. ¿Qué entienden por esa palabra los seres humanos del siglo XX, y cómo han llegado hasta el punto de utilizar una sola palabra para designar cosas tan diferentes?
puede considerarse que los artículos agrupados aquí como resultado de la reunión de expertos de noviembre de 1975 ofrecen una respuesta a esa pregunta. Cada especialista, en su disciplina respectiva, dice por lo menos por qué y cómo habla de violencia. Además, varios de ellos, cuyos trabajos figuran al principio de este libro, tratan de formular una definición transdisciplinaria de la violencia, mientras que otros, en la tercera parte, buscan una definición de los diferentes campos de violencia transsocietales. El plan del presente libro no refleja plenamente los debates, que figuran en el anexo, que entrañaron en parte una discusión epistemológica sobre el concepto de causalidad, así como una preocupación especial por el carácter necesariamente histórico de los estudios sobre las causas de la violencia, y la consideración del carácter específico de cada civilización respecto del enfoque de ese problema. La toma de conciencia principal fue sin duda reconocer la necesidad de investigaciones transdisciplinarias sobre la violencia, hecho este por lo demás imprescindible dado el estado de dispersión de las definiciones de la violencia acuñadas en cada disciplina. En el presente capítulo liminar desearía insistir en estos puntos, proponiendo algunas definiciones e interrogaciones a guisa de introducción. Para contribuir a nuestro modo a una definición de la violencia, optaremos por la forma irónica del discurso socrático. ¿No es acaso la violencia una cualidad profesional de ciertos oficios? No cabe duda de que se trata de la herramienta principal de los militares, de los policías, de los criminales, de los revolucionarios. El sentido común tendría que prohibirnos bautizar con el mismo término instrumentos artesanales tan distintos. En efecto, de imponerse la unicidad del término, querrá decirse con ello que algo ha cambiado. El carácter específico de las herramientas o la diferencia entre las virtudes propias de cada uno de esos oficios, tal como existían en los siglos XVII, XVIII y XIX han perdido mucha fuerza. La buena condición física y la rapidez del navajazo del ampón de las clases peligrosas, la astucia del policía y su arte del disfraz, la disciplina y el valor del militar y el heroísmo del revolucionario de las barricadas desaparecen en aras de una definición unificada de la violencia, porque la dimensión del carácter social específico de su actuación ya no puede localizarse. Todos están presentes de alguna manera en las relaciones sociales de producción de las que son componentes importantes y, hoy en día, ostentan las cualidades comunes de seriedad y de eficacia al mismo tiempo que ejercen esa violencia de que tanto se habla. Los zampones exclusivamente físicos, los policías exclusivamente astutos, los militares exclusivamente valientes y disciplinados y los revolucionarios exclusivamente heroicos se consideran ahora como seres marginales o personas manipuladas. Aunque la diferenciación de las tareas y de las virtudes violentas propias del siglo XIX perdure, cuando menos a nivel de las representaciones colectivas, de las funciones y de los estereotipos, cada vez más se considera como un rasgo de arcaísmo o una especie de herencia de una estructura gremial medieval que se ha hecho laica. Los militares representan el gremio de la nobleza, los policías el del clero, y los criminales y los revolucionarios el del Estado llano en la localización de las relaciones de fuerza que estructuran las luchas de clases de los comienzos del capitalismo. En esta hipótesis, la unificación del campo de la coerción, típico de la operación de no diferenciación que tal vez constituya la esencia del capitalismo, debería conducir a la unificación del concepto de violencia como operador único del sistema de dominio y de los antisistemas de rebelión. A este saber transprofesional corresponde legítimamente un enfoque científico transdisciplinario. Transdisciplina y jerarquía de los sistemas violentos. Esta consulta es precisamente importante por sus virtudes transdisciplinarias. Sin embargo, la transdisciplina de que se trata no ha nacido todavía y la teoría de la violencia que se desprenderla de ella aún está en el limbo. El presente trabajo parte de esa paradoja y propone una reflexión sobre la emergencia posible de esa transdisciplinariedad. La violencia es forzosamente violencia de y violencia contra. Violencia del individuo. Violencia del grupo. Violencia de la institución.
Violencia de las clases sociales. Violencia del Estado. Violencia del sistema internacional. Esos genitivos jerarquizados del microcosmos al macrocosmos son ya postulados relativos a niveles de causalidad. En efecto, cuando hay violencia del individuo, cierto tipo de determinación de esta violencia tiene que tener su origen, o por lo menos encontrar su forma, en el propio individuo como unidad. Por otra parte, la violencia del individuo solo preocupa al medio en que éste vive en la medida en que se manifiesta contra un nivel superior de organización. La investigación de sus causas va naturalmente acompañada de una preocupación curativa y expresa el deseo del grupo de suprimir tales causas. Dentro de ese nivel microsociológico se comprueba que el estudio de las causas de la violencia individual que se sitúa a nivel biológico y genético responde necesariamente a una demanda médica, eugenésica, terapéutica, eutanásica. La misma observación se aplicaría a todo este escalonamiento, desde la base a la cumbre. Si se trata de violencia del grupo, en algunos casos para controlar la violencia del individuo, es necesario fundar el estudio de tal violencia en el postulado de que ella se origina en el grupo mismo como unidad, o de que por lo menos de él extrae su forma, y la búsqueda de las causas de la violencia del grupo procede de una exigencia policíaca, prevención, vigilancia, castigo, y más generalmente institucional. Cuando hay violencia de las instituciones, en particular de las instituciones represivas, contra el cuerpo social en su conjunto, es necesario que el control social de esa violencia se organice a partir de un postulado de la existencia de una determinación de la violencia policíaca a nivel de la institución misma, y las investigaciones sobre las causas de la violencia policíaca son la respuesta necesaria a una demanda política, lucha política, control político, legislación. Se comprueba análogamente que el estudio sobre la causa de la violencia de los estados supone un enfoque diplomático y que el estudio sobre las causas de la violencia de las fuerzas transnacionales supone una demanda económica y militar a escala mundial. A cada uno de esos posibles niveles de determinación corresponde también un enfoque pedagógico, pedagogía infantil, en cuanto a lo que hay de adquirido en los comportamientos violentos, pedagogía de los policías, de los diplomáticos, de los políticos y de los militares. Pedagogía también de los explotados y de los oprimidos. El estudio sobre las causas de los diferentes niveles de violencia emprendido por los teóricos de las diferentes disciplinas, y en los que los pedagogos de la no violencia o de la violencia fundan sus esperanzas de mejorar sus resultados, remiten siempre a la demanda de ciertas categorías de profesionales orientados más bien a la búsqueda de una praxeología que de una teoría. Los hemos enumerado de paso: el psicólogo y el biológico trabajan para el médico, el psicosociólogo para el policía, el sociólogo para el político, el macrosociólogo especializado en relaciones interestatales para el diplomático y el militar, el macrosociólogo especializado en relaciones transestatales para el economista y el militar transnacional, en general a petición de instituciones transnacionales. Al establecer esta doble escala de competencia en torno a los diferentes campos imbricados de la investigación sobre la violencia, solo proponemos un modelo para una reflexión, no sobre la violencia en sí, sino sobre las razones sociales contemporáneas de la aparición de un término que unifica investigaciones, niveles de causalidad y prácticas tan diferentes. Página 16 de 294.